Cata de los Vinos de Moriles 2020. Visitas virtuales a nuestras bodegas y lagares. Compra de nuestros preciados caldos. Catas dirigidas de vinos. 22ª Cata de Vino de Moriles entre el 23 y el 28 de octubre. Virtual, pero contigo. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, caminas todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Bienvenidos a la 22ª Cata de Vinos de Moriles y las segundas jornadas técnicas y profesionales. Bueno, estamos aquí de nuevo, una nueva tarde apasionante con Moriles. No podemos dejar de nombrar a todos aquellos colectivos que hacen posible que estas jornadas se hagan realidad. En primer lugar, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, el Consejo Regulador de Montilla Moriles y, sobre todo, el Ayuntamiento de Moriles, que sin él no sería posible estas jornadas. Hoy vamos a hablar de ciencia y después vamos a tener una cata divina con dos grandes profesionales del sector. Pero para que no nos entretengamos mucho, recordaros siempre las redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y además en YouTube. Ya sabéis que podéis ver todas estas reproducciones. Se van a quedar para ustedes para que la podáis ver ahora en directo o la podáis ver mañana o pasado o cuando haga falta. Y sobre todo que la compartáis, que es muy importante compartir para que Moriles sea más conocido en todos los lugares del mundo. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Hablamos de investigación. Sensores para controlar el tiempo real los procesos de vinificación. Desde su casa, por fuerza mayor, lo va a presentar Juan José Gallegos Martínez, un gran amigo de la familia de Moriles, licenciado en Biología en la Universidad de Córdoba. Tiene una larga trayectoria de trabajo, primero en la industria farmacéutica y en la agroalimentaria después. Ha estado 10 años en el Instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Canalejo de Montilla como profesor de ciclos formativos de grado superior de viticultura. Ahora está en el Instituto de Marchena de Sevilla. Juanjo es un gran profesional inquieto, comprometido con su alumno y con el medio que le rodea, como son las bodegas y cooperativas de Moriles. Por eso trabaja liderando proyectos de desarrollo tanto socioeconómico como humano, como es el proyecto Resurgir,
y lo de integración en la mujer en la bodega, en toda la denominación de origen Montilla Moriles. Su inquietud continúa y hoy en día está realizando el doctorado de enología. Tengo que añadir que Juanjo ha supuesto un gran punto de apoyo para hacer posible esta jornada. Juanjo, la tarde es tuya, gracias por estar aquí y gracias por apoyarnos a todas las bodegas de Moriles, siempre desde el corazón. Buenas tardes, Fran. Gracias a ti por tus palabras. Y bueno, realmente es un privilegio participar esta tarde en esta jornada. Quiero en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento de Moriles, a los bodegueros de Moriles, que sé que me tienen el mismo cariño que yo le tengo a ellos. Y por supuesto a Cristóbal. Sin Cristóbal estas jornadas hubieran sido imposible poder realizarse, ¿vale? También quiero dar las gracias por el esfuerzo sobrenatural que el equipo técnico está realizando, a mano liderado por Dani Cano. Bueno, para conseguir vino de la máxima calidad es necesario un mejor y un mayor control de todos los procesos, desde el campo a la bodega. Desde la Universidad de Córdoba queremos ayudar a la industria del vino, la cual es nuestra familia, nos consideramos de su familia, y bueno, lo hacemos de la mejor manera que sabemos, que es investigando, ¿no? En este grupo de investigación que estamos desarrollando lo forman diferentes integrantes. Hay una empresa privada, el grupo de investigación de viticultura y enología de la Universidad de Córdoba, Vitenol, y el grupo de investigación de instrumentación electrónica industrial, también de la Universidad de Córdoba. Bueno, están aquí mis dos compañeros que os van a hacer un pequeño preámbulo de, bueno, de cuáles son, en qué momento nos encontramos ahora mismo. En primer lugar, va a participar Juan Moreno Vigara, catedrático, doctor, profesor titular del Departamento de Química Agrícola y autor del libro Química Enológica. Su interés en la investigación se centra en la química y microbiología de la vinificación. Ha publicado numerosos artículos de investigación y es el jefe del grupo Vitenol, del grupo de investigación de viticultura y enología de la Universidad de Córdoba, de la cual yo soy integrante y soy un gran afortunado por estar en él. Así que sin más preámbulos, Juan, te paso la palabra para que nos cuentes. Muy bien, muchas gracias, Juanjo y Fran, y sobre todo agradecer desde el principio a la organización por haber contado con nosotros. Me vaya a permitir que me quite la máscara porque estoy viendo que no se me oye bien. Entonces, vamos a ver, después de este agradecimiento, yo quiero empezar a hablar de algo que va a ser el futuro inmediato, es decir, del control de los procesos de la vinificación y la dirección en la que vamos. Vamos hacia una enología de precisión. En principio, este término se ha utilizado en viticultura, pero ya veréis como no tiene mucha diferencia con la enología de precisión. Viticultura de precisión y enología de precisión son dos cosas que deben ir paralelas. En principio, he construido esta pequeña presentación en base a 5 apartados. En el primero, una introducción. Después hablaré sobre las tendencias actuales en el control en viticultura y enología. Me centraré después en el control enológico y hablaré un poco de la enología de precisión. Algunos ejemplos será la continuación de esta presentación y serán aplicables a las bodegas de Moriles. Por último, pues hablaré de un pequeño resumen y una conclusión muy genérica. Empezamos. La importancia de un control adecuado. En principio, desde que existe la humanidad, siempre se ha interesado en controlar los procesos, desde controlar el fuego, la rueda, etc. En principio, lo que hay que centrarse es en establecer criterios objetivos de producción. Programar alertas para detectar posibles alteraciones o desviaciones de los procesos. También debería de elaborarse modelos de previsión de ese comportamiento del proceso. Por último, también es adecuado
el control del proceso para facilitar la toma de decisiones y la terminación correcta de los procesos. Aquí me gustaría hacer o repetir una frase que a mí me ha convencido siempre mucho. Se trata de la frase que pusieron los ingleses cuando la primera denominación de origen. Escribe lo que haces y haz lo que escribe. En principio, el control siempre está basado en estas dos premisas. Para asomarnos un poco a cómo está la perspectiva de futuro, pues tendríamos que decir que los sistemas avanzados de supervisión y control deben a su vez integrar instrumentos o sensores para la medida de variables importantes de cada proceso en puntos críticos de ese desarrollo. Sistemas de comunicación en tiempo real, desde el punto de control al técnico especialista, debe ser otro punto importante en los sistemas de gestión. Las aplicaciones específicas, realizar y controlar los procesos a escala industrial, es otro punto muy crítico del sistema de control de los procesos. Por último, si se pudiera lograr una automatización o robotización de los procesos que pudieran pues, ejecutar las instrucciones que se dan por parte del técnico, pues sería ideal. Las tendencias actuales en viticultura y enología se basan, en viticultura en particular, en el estudio y el control de las interacciones planta y medio ambiente. Los microorganismos de la uva también deben ser importantes y controlarse en el pago. Los criterios de madurez y calidad de la uva son, pues, en principio, los objetivos de esa viticultura de precisión. En lo que respecta a la enología, pues las prácticas y los procesos enológicos y la sostenibilidad de las bodegas son tendencias actuales. Y en principio también las reacciones químicas y bioquímicas y los equilibrios entre componentes no deben de olvidarse porque son los responsables de algunos procesos de oxidación y deterioración de los vinos. La caracterización y defensa de vinos y bebidas derivadas siempre debe ir acompañando al producto final. Desde luego, no se debe olvidar de que el vino se hace para beberlo. Luego, entonces, la calidad sensorial de los vinos es un punto también importante a controlar. En lo que respecta al control del viñedo, pues los sistemas de información geográfica, los drones, los sensores, las tecnologías de la información y la comunicación son pilares importantes para la zonificación del territorio y la viticultura de precisión. Ahí se encuentran pues, sistemas de teledetección, drones, los sensores del estado de la planta y del suelo, las tecnologías de la información y la comunicación, los Big Data y en conjunto el Internet de las cosas, IoT. La robótica es un punto clave también y el control integrado de plagas y la lucha biológica actualmente se están implantando cuando no están ya implantados. En lo que respecta al microorganismo de la uva, no hay que olvidar que el microbioma asociado al pago, al terroir, que decía ayer María Isabel Mijares, pues da un punto de calidad, es un punto muy importante de estudiar y de controlar, porque de él depende muchas veces la calidad del futuro vino. Son levaduras, bacterias, hongos que están en la planta y también en el suelo. Esto tiene, como digo, un gran impacto en la calidad del pago y del vino. El control en la viticultura tiene como fin pues, establecer en principio un criterio de madurez y calidad de la uva. Se debe de basar en métodos de análisis in situ y el fin es la predicción del momento óptimo de vendimia. Es ya momento de, aparte de controlar los azúcares y la acidez de la uva,
centren en factores como son los aromas, el color y establecer el punto crítico, el momento crítico en el que se debe de vendimiar dependiendo de la calidad o del vino que queremos elaborar. En lo que respecta a los puntos del proceso enológico, tendríamos que hablar de qué puntos y qué variables analizar. En lo que se refiere a los puntos críticos del proceso que interesa controlar, tendríamos que ver los cambios en variables fundamentales de los procesos de fermentación y o maceración, en el caso de los tintos, y de crianza, bien sea crianza biológica o bien crianza oxidativa. También es importante controlar los procesos que ocurren durante la conservación del vino, el transporte y la distribución. ¿Qué se debe medir? Pues en principio en la fermentación ya es muy conocido y afortunadamente muy implantado el control de la temperatura. Hay otro factor que sería seguir la cinética de la fermentación y esto se puede seguir con medidas de la densidad, del color, la turbidez, pero también con el desprendimiento del gas CO2. Ahora veremos por qué. Si hablamos de crianza, podríamos distinguir entre la crianza oxidativa y la biológica. En ambas hay que medir temperatura, humedad, color, oxígeno, tiempo, y en la crianza biológica, además de todo esto, debería de controlarse la población y la cepa de las levaduras. Durante la conservación es importante para mantener en el tiempo lo mejor conservado el vino, controlar temperatura, humedad, sulfuroso, color, turbidez y acidez. Y en la comercialización, los cambios, estoy hablando de comercialización cuando va desde el distribuidor al consumidor final también. Pero antes, en el transporte, debe de establecerse controles de temperatura de los golpes y si se puede añadir la geolocalización del producto, también sería un buen punto para controlar. En cuanto a la distribución, la temperatura, comunicación con la bodega y el consumidor, son cosas que en principio deberían de estar ya bien controladas. Hay incluso algunos proyectos en el que se han establecido aplicaciones para comunicar las sensaciones de los consumidores con la bodega productora. Lo que se refiere a medida del CO2, aquí tengo apuntado como por 17 gramos de azúcares por litro de mosto, lo que da lugar a un 1% de alcohol, a 1 grado, fijaros que se produce un desprendimiento de 4,2 litros de CO2 por 17 gramos de azúcares consumidos, es decir, para producir 1 grado. Y hay una foto muy ilustrativa de una fermentación y cómo el gas CO2 desprendido llena el guante. Desde luego, algo muy definido ya, muy controlado, es la temperatura de fermentación. Hay un dicho que normalmente a mí me hace gracia porque dicen que el mosto hierve porque se desprende en burbuja, pero el mosto suele estar a una temperatura de 25, 30, si se sobrepasa, eso es ya problemático. Y lo que se desprende es el gas CO2, no es que hierva. En cuanto a los controles, durante el proceso de elaboración, ¿qué objetivos tienen esos controles en los procesos enológicos? Pues bien, durante los procesos de elaboración se trata de evitar desviaciones de la fermentación y gestionar los depósitos y la energía consumida en la bodega. Establecer el tiempo y la calidad óptima del vino sometido a crianza, gestionar la calidad y el tiempo máximo de conservación, y en la comercialización se trataría de evitar desviaciones provocadas por un transporte deficiente y una mala distribución o conservación del producto. Como objetivo genérico sería de corregir de forma inmediata desviaciones de los procesos y conseguir
eficientemente la calidad deseada y mantenerla. Hacia una enología de precisión, pues ¿en qué se basa ese concepto? Pues en el control de los procesos fermentativos y de crianza, pero sobre todo en sensores fiables y baratos, en métodos rápidos de análisis y en la comunicación de esos resultados de esos sensores y el tratamiento de los datos suministrados y favorecer la toma de decisiones. Si se añade a esto la robotización, tendríamos cerrado el ciclo. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda para hablar algo del futuro de la biotecnología de la vinificación. Actualmente se está trabajando y son las tendencias que hay algunas bodegas importantes que están haciendo, sería el uso de levaduras no Saccharomyces y fermentaciones secuenciales. También se está investigando mucho en medir la implantación de los cultivos celulares en los mostos y en la crianza biológica y en métodos de seguimiento. Nuevos aditivos y coadyuvantes de elaboración siempre son algo novedoso. Y la genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica de la levadura son temas actuales de investigación que pueden tener una repercusión importante en un futuro. En cuanto a las innovaciones en enología, he querido poner esta foto que es espectacular sobre las levaduras que hacen la fermentación, las Saccharomyces cerevisiae, que tiene ese aspecto. Otras levaduras no Saccharomyces, que son ya incluso comerciales, son la Torulaspora del Broiki y se están haciendo varios ensayos con ellas. Las tendencias actuales, y pongo fotografías de centros de investigación en California, como es la bodega experimental de la Universidad de California en Davis, en una universidad francesa, pues del INRA en Pécheresse, en los que se controla absolutamente todo, desde el CO2 medido hasta la concentración en nutrientes. Se ve que la tendencia es hacia eso. Pequeños depósitos, bien controlados y bien destinados a un producto en particular. Bueno, pues en la enología de precisión, resumiendo de alguna manera todo lo dicho, se basa en cerrar el círculo es decir, controlar desde la recepción de la uva al prensado, la fermentación y la maceración, la estabilización del vino, su crianza, el embotellado, la comercialización. Todo ello con sensores lo más baratos posible y comunicados todos con Internet. Por último, algunos ejemplos útiles para las bodegas de Moriles. Terminaremos con un resumen y una conclusión muy simple. Estas son investigaciones, resultados de la investigación de nuestro equipo de investigación que han tenido ya algunas aplicaciones en bodegas. Particularmente estoy hablando de las biocápsulas de levadura que, como veis, desde 2011 se están usando en Cataluña. Tuvimos un proyecto en el 2011 en el que se aplicaron las biocápsulas de levaduras hacia la elaboración del cava. Las ventajas ya podéis verlas, cómo se precipitan fácilmente hacia el cuello de la botella en las últimas fases del proceso y también que se han aplicado en la elaboración de vinos dulces naturales. Se aplicó al mosto de Pedro Jiménez con objeto de eliminar un poco la adición de alcohol vínico. También para la crianza biológica hemos realizado muchas investigaciones. Estas fotos son espectaculares porque muestra el velo de flor desde abajo y ese sería el aspecto de un buen velo formado sobre el vino en la crianza biológica. Pensar que el velo formado por las levaduras tiene ese aspecto y que deben de evitarse velos que no tengan ese aspecto. Ahí hay que hacer un gran estudio de la selección y el recuento y la implantación de la levadura en los velos de Montilla y sobre todo de Moriles. Son levaduras
con alguna fisiología diferente a la fermentativa, pero a fin de cuentas son microorganismos que deben de controlarse. Y para ayudar a ese control y a esa población de levadura, pues nosotros ideamos hace años, en colaboración con el departamento de Eduardo, un sistema que permite pues, la multiplicación de levaduras de velo. Esto es crucial para un buen control de la crianza biológica, porque facilitaría el tener un depósito de levadura para inocular los barriles cuando se le vaya el velo. ¿De acuerdo? Pues bien, en resumen, los sensores, y leo, ya termino, los sensores de bajo coste permitirían la medida de variables importantes en los procesos de elaboración de vino. La temperatura de fermentación y la medida de densidad de desprendimiento del dióxido de carbono se han revelado siempre como esenciales para un buen control de la cinética de la fermentación. Avance en automatización, comunicación y gestión de datos vía Internet permite conocer en tiempo real la evolución de los procesos y la toma de decisiones. En el caso de la crianza biológica, se requieren sensores especiales. En definitiva, los avances tecnológicos disponibles en este momento y su bajo coste producirán una revolución de la enología en un futuro muy próximo. Como conclusiones, la integración de herramientas innovadoras de última generación para el control, la gestión y automatización de los procesos de vinificación junto a la gestión integrada de variables que influyen en cada proceso permitirá el máximo aprovechamiento de la información generada y facilitará la toma de decisiones del enólogo. Desde luego, todo esto, si se puede hacer con una comunicación instantánea de los datos, pues proporcionará una enorme herramienta, una herramienta muy buena, para gestionar de forma eficiente todo el potencial de la uva y la tecnología enológica en la elaboración y diversificación de vino de la máxima calidad. Por último, sensores, para fijar ideas sencillamente, sensores, comunicaciones, programas avanzados de tratamiento de la información son herramientas básicas para abordar con éxito los desafíos enológicos de un futuro inmediato. En nuestras manos está aprovechar las oportunidades que nos brinda esta revolución. Y con esto termino. Muchas gracias por la atención. Nieto Carmona, licenciado en Informática por la Universidad de Málaga, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad de Córdoba y forma parte del grupo de investigación de instrumentación electrónica industrial. ¿Vale? Nos va a presentar una ponencia muy interesante. Cuando quiera, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Bueno, yo, tal y como veis ahí, el título es Sensores aplicados a los procesos de vinificación. Realmente serían sensores o dispositivos IoT aplicados a los procesos de vinificación. Yo no voy a hablar sobre sensores que ya existen, o sea, sensores de última generación que ya estén instalados en las bodegas, sino que voy a hablar de dispositivos, de productos que están a nivel de desarrollo, a nivel de investigación. En algunos casos está bastante avanzada y en otros casos pues está prácticamente en pañales. Lo voy a centrar en 4 grandes grupos. Por un lado tenemos los sensores que se usan en los viñedos y por otro lado, que agruparía fermentación, maceración y crianza, ya sería en bodega. Y en esta clasificación, los sensores que se aplican a los viñedos, como ahora veremos más adelante, pues son los que están en una fase ya más avanzada. Ya veréis que ya la mayoría de los que voy a mostrar los conocemos y de hecho ya hay bodegas que están usando ya esos productos a nivel comercial, bueno, y lo tienen ya instalado y está funcionando. Y todo siempre orientado desde el punto de vista del IoT. Como ya ha comentado Juan, es muy interesante instalar sensores en los viñedos y en la bodega que además transmitan la información en tiempo real y
no solo que la transmitan en tiempo real, sino que esa información va a la nube o va a Internet y ahí hay otros algoritmos que son capaces de procesar y analizar esos datos para sacar el mayor jugo posible. Y además, pues cualquier persona con una tablet, un móvil o un PC o un ordenador normal tiene acceso a esa información. En el viñedo, pues podemos clasificar entre grupos. El primero serían los sensores fijos, que ya todo el mundo conoce. Son sensores que se despliegan a lo largo de la superficie del viñedo. Y aquí podemos poner, cada vez hay más tipos de sensores y esto nos da una información cada vez más relevante. En este caso, pues cito unos cuantos ejemplos sobre pluviometría, dendrometría, la temperatura en el suelo, estrés hídrico, humedad, etcétera. En fin, hay multitud de sensores. Y estos sensores, pues, obviamente son siempre, el coste de este tipo de sensores es mucho menor que lo que se usa en los laboratorios. El siguiente grupo serían los drones o las imágenes a nivel de satélite, que este tipo de drones bueno, sí, iba a decir aviones, pero son drones. Al final están equipados con cámaras multiespectrales y nos permiten también desarrollar o tener mapas de precisión de distintos parámetros, como puede ser la actividad clorofílica, contenido antociano, el estrés hídrico y otros tipos de parámetros, que no sería cuestión tampoco de nombrarlos todos. Por otro lado tenemos los robots. En este caso no deja de ser un sensor móvil y aquí muestro dos grandes ejemplos que son de dos proyectos europeos. Uno es el Bean Scout, que es de un robot que básicamente lo que tiene sensores también que nos va dando información sobre el terreno, sobre la planta. Abajo abajo cito los parámetros que se monitorizan. Por un lado tenemos la fecha óptima de vendimia, la temperatura de la hoja, la copa de la vid, el vigor de la planta. Al final es muy parecido al que está a la izquierda. Tiene también sensores que nos proporcionan información sobre el terreno, pero además está equipado con un brazo robótico que permitiría pues tareas más mecánicas, como puede ser la poda en verde o la pulverización precisa de químicos. Estos dos proyectos obviamente están en fase de investigación, la verdad que están ya muy avanzados y se sigue trabajando en este tipo de cosas que a mí no me cabe duda que en un futuro cercano vamos a tener este tipo de sistemas implantados en muchos viñedos. Una vez que hemos terminado con la parte del viñedo, aquí más que laboratorio sería tecnología en la bodega. Se trata de desarrollar sensores o tener sensores o seguir investigando en sensores que nos permitan monitorizar los procesos de vinificación, pero directamente en los tanques de fermentación, la sala de crianza, durante la maceración. No se trata de sustituir, obviamente, a los laboratorios, porque los laboratorios tenemos equipos muy sofisticados cuya información que dan pues, es muy fiable, lo que también es verdad que es muy cara y no podemos estar usándolo las 24 horas. Entonces sería un complemento perfecto tener dispositivos que nos monitoricen en tiempo real todo el proceso de fermentación, maceración, crianza, etcétera. Entonces, lo que quería hablar un poco a continuación, hay muchos dispositivos que están en fase de investigación, no voy a hablar de todos, quería simplemente citar unos cuantos ejemplos. Uno de ellos es este dispositivo, que lo que monitoriza es la concentración de etanol en una muestra de vino. Este sería un primer prototipo. La idea sería hacer circular el vino por donde indica la flecha naranja. Y este sensor lo que usa una tecnología del infrarrojo cercano, monitoriza las longitudes de onda 1200, 1300 y 1720 y en base a eso son capaces de medir la concentración de etanol. La ventaja, como he dicho ya varias veces, pues que esta información la tendríamos en tiempo real. No habría que ir cada X tiempo a sacar una muestra del tanque y analizarla. Como veis, aquí los recursos son bastante limitados. Este viene de un proyecto fin de carrera, donde se monitorizaba
la evolución de la fermentación midiendo el parámetro de CO2. Lo que se hacía es, se simuló una fermentación, se conectaba a una botella donde el CO2 desprendido pasaba por la botella que hacía como una cámara de aire, el CO2 concentrado en esa botella lo medía el sensor y una vez que lo había medido, lo expulsaba a través de un ventilador, que eso es lo que tenemos en la gráfica de la derecha. Cada pico de amplitud de CO2 se correspondía pues, cuando se llenaba esa botella de CO2. Una vez que se llenaba, pues se expulsaba para poder seguir monitorizando el nivel de CO2. Como se puede ver, a medida que evoluciona la fermentación, los picos de amplitud cada vez son más bajos. Otro sensor, este lo que mide es la caracterización cromática, sobre todo pues se centra en el color, y aquí sería lo mismo, un primer prototipo, la idea sería integrar este tipo de sensores a los tanques de fermentación, hacer circular el vino por donde indica la flecha naranja, y este lo que mide también por espectroscopía, analiza distintas longitudes de onda, en este caso la 420, 520 y 620, y en base a esas tres absorbancias, nos da información sobre la intensidad colorante, la tonalidad y el brillo. Y con eso tendríamos el vino caracterizado de forma cromática, que también sería una información muy útil para seguir los procesos de vinificación. El último que quería mostrar, este es incluso más sencillo. Aquí usa un simple sensor de color que lo acoplan a un dispositivo, es una especie de tubería de cristal por la que circula el vino. Y aquí al final lo que hacen es obtener muestras de ese sensor y luego las correlacionan con otras muestras medidas en el laboratorio para buscar un modelo fiable sin tener que estar continuamente sacando muestras y llevándolas al laboratorio. Una vez que ya se ha sacado el modelo, pues la información obtenida con ese sensor, que como veis no es invasivo, pues también nos permitiría tener información sobre la intensidad y la tonalidad del vino. Y por último, quería por no decir que no hay prácticamente nada, y aquí quiero mostraros tres ejemplos, ¿no? Uno es para mí el más curioso porque tienen una barriga donde le han hecho diferentes agujeros, o sea, le han hecho unos cuantos orificios por distintas partes, le colocan un cristal especial, acoplado también con un sensor, y luego con el dispositivo que hay abajo a la izquierda o arriba a la derecha, miden el nivel de oxígeno disuelto. Aquí en este trabajo lo que hicieron es correlacionar el nivel de oxígeno disuelto con las propiedades organolépticas y los distintos tipos de barricas. Ahí salen varias barricas, usaron distintas maderas, entonces la idea era buscar qué correlación había entre el oxígeno disuelto y ese tipo de parámetros. Y ya unos dispositivos más sencillos, bueno, este que enseño aquí es una patente española, que básicamente lo que hace es medir la merma. Tal y como indica el título, está aplicado al vino tinto. En el momento que el vino merma, este dispositivo lo que tiene una especie de boya y al final pues genera una alarma y la enviaría por internet a las personas interesadas o a los técnicos de bodega que estén controlando las distintas barricas. Otro sistema parecido es exactamente lo mismo, pero lo que aplica esta vez es un sensor óptico. Lo acoplan en el tapón y mide lo mismo, mide la merma de vino. Pero además le acoplaron un sensor de temperatura pues, para tener más información. Toda esa información, además, en todos los dispositivos que he estado presentando hasta ahora, lo que hacen es enviarla a la nube, enviarla a Internet, para que todo el mundo tenga, o para que los técnicos de bodega tengan acceso en tiempo real. Y finalmente quería enseñar otro aplicado al vino fino. Este lo hicimos nosotros y claro, la diferencia con respecto al vino tinto, las barricas están llenas y en el caso del vino fino, pues como ya sabéis, pues hay una cámara de aire y el velo de flor. Aquí lo que se usaba era un sensor de ultrasonidos, como el que tienen los coches para aparcar, para medir continuamente la distancia a la que se encontraba el velo de flor. Obviamente, pues si la distancia aumenta, quiere decir que el vino está mermando. Y además se le añadieron pues sensores de temperatura y de humedad. Ahora mismo nos encontramos desarrollando un prototipo un poco más avanzado, en vez ya de esa caja tan grande, diseñar una caja más pequeña con una impresora en 3D y le queremos añadir también un sensor para medir la presión atmosférica.
Esto sería todo lo que quería enseñaros con respecto a sensores. Aquí, pues, poneros esta lista para que veáis que realmente hay más y que se está haciendo investigación. Pues, en esta lista son publicaciones que se han hecho relacionadas con la fermentación desde el año 2010 a 2018, como veis, en distintos lugares del mundo, España, Alemania, Grecia, etcétera. Y quería enseñar otra lista más que también está relacionada con trabajos que se han hecho también relacionados con la fermentación y la crianza. Entonces, básicamente para que se vea que realmente se está trabajando en este campo. Que ahora tengo una pequeña crítica, bueno, no es que sea crítica, es lo que quería ya finalmente enseñar. Conclusiones, pues básicamente, como ya habéis visto, la crítica me refería a que casi todos los trabajos que se están haciendo a nivel de investigación, pues se están haciendo relacionados con los vinos tintos. Entonces, creo que en nuestra zona tenemos que aprovechar este tren y empezar a trabajar para desarrollar sensores de bajo coste o por lo menos iniciar investigaciones para eso, para desarrollar dispositivos para monitorizar los vinos característicos de nuestra zona, que son absolutamente distintos a los que tenemos en el norte de España o en otras bodegas del mundo. Y en consecuencia con eso, pues lo que, en mi opinión, pues tendría que haber más colaboración entre la universidad, la empresa privada y las bodegas. Entonces, como decía antes Juan, en nuestras manos está que podamos colaborar y podamos intentar sacar productos nuevos o por lo menos iniciar investigaciones nuevas aplicadas a los vinos de nuestra zona, porque siempre creo que son buenos, o sea, que es bueno para la imagen en general de los vinos de nuestra zona. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias. Eduardo, gracias por tu presentación. Hay varias preguntas. Una va para Eduardo. Bueno, esta persona pregunta que, bueno, bajo la ignorancia, la transferencia de los datos de los sensores, en este caso al móvil o al ordenador. Bueno, Juanjo, te he escuchado regular, pero he escuchado mala conexión, wifi, y creo que tu pregunta va por... Claro, como la tecnología de comunicación que se usa es, si solo es wifi, pues, ¿qué ocurriría? Hay multitud de tecnologías de comunicación y al final de lo que se trata es, en función de la situación en la que te encuentres o en el terreno en el que te muevas, pues usar la tecnología de comunicación más apropiada. Se puede usar Wi-Fi, se puede usar LoRa, se puede usar Sigfox, se puede usar incluso la comunicación directa del móvil, que esa siempre es la más socorrida, cuando lo que pasa es que también es verdad que es más cara, claro. Si quieres enviar datos usando las tarjetas de GPRS, una tarjeta del móvil, pues claro, al final tienes que pagar los datos que envías. Pero bueno, en resumen eso, en resumen decirte que claro, que hay distintas tecnologías de comunicación y siempre habrá alguna que nos facilite la comunicación. Muy bien, perfecto. Otra pregunta, ¿se me oye ahora, Eduardo? Se corta un poco. Prueba, a ver. Yo soy el que tengo problemas de conexión, no la bodega. Bueno, otra pregunta, ¿se me oye ahora mejor? Sí, sí. Vale, otra pregunta muy directa. Bueno, que está claro que no pretenden que avancemos nada de los posibles desarrollos de lo que hayamos realizado. Me preguntan cuándo podríamos tener el grupo de investigación avance de algo para... Así que, bueno, la pregunta, Juan o Eduardo, o, bueno, yo también puedo decir que bueno, los inicios han sido duros, pero ahora tenemos la colaboración de una empresa cordobesa que, bueno, que nos lo va a facilitar todo bastante. No sé si Eduardo o Juan quería hablar algo del tema.
No he entendido nada de la pregunta porque se ha entrecortado muchísimo y no sé en definitiva qué es lo que quieres preguntar. Sí. Si vas por el camino de Vamos. que... Vamos a ver, si vas por el camino de que si tenemos algo que se pueda ya entrar en el mercado, la verdad es que estamos en pruebas previas y puede darse el sensor de CO2, sino que me corrija Eduardo, el sensor de CO2 puede estar disponible en unos pocos meses. O sea que eso estaría ya casi dispuesto. En cuanto a otras cosas que me hablas, pues la verdad es que estoy respondiendo un poco así a voleo. Pero pienso que sin el apoyo de las bodegas, sin el apoyo de una empresa, sin la colaboración de alguna manera en prestar sus instalaciones para hacer medidas y hacer una validación donde entraría este proyecto de tesis, hacer una validación de esos sensores, sin esos pasos previos es difícil abrirse un nicho en el mercado. Pero bueno, quizás con esto pueda Eduardo refinarlo un poco más y hablar más del tema concreto. Como quieras, Eduardo. Bueno, yo creo también que la pregunta iba un poco que en qué fase nos encontramos. Pues, Juan, tal y como ha dicho Juanjo, la verdad que los inicios son duros y además muy complicados porque ahora con la crisis que tenemos, con la crisis que viene, como ya sabes, pues hemos solicitado varios proyectos y muchas veces pues es muy difícil conseguir financiación. Lo hemos intentado a nivel europeo, a nivel nacional y la última es a nivel autonómico. Pero bueno, eso estamos a la espera, porque siempre, claro, si para poder hacer cosas, para poder desarrollar prototipos, pues obviamente siempre hace falta dinero, pero como bien ha dicho, también ahora hay una empresa privada interesada que está interesada en lo que tenemos entre manos y creo que eso pues, puede suponer un empujón fuerte para sacar algo pronto. Muy bien, Eduardo. Lo que sí está claro es que somos un grupo de personas, bueno, cada uno aporta todo lo que tiene, muy cualificada y que, bueno, esperamos en no mucho tiempo poder contaros lo que sea. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y, bueno, pronto nos veamos bebiendo en una copa de vino en alguna de las maravillosas bodegas que hay. Gracias. Gracias a todos por Muchas gracias a todos. vuestra organización y que vaya todo bien.